Oye, sí trae una buena similitud al disco. Creo que trae ahí un efectito. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry. 3, 2, 1 para un viernes de... hijo. Vienes de gala. Vengo de gala. Viene de gala Jerry con su playera original. Sumamente original de afuera. Original de afuera del Auditorio Nacional. Sí. Donde puedes encontrar, una merchandise, Jerry, de Tocho Morocho. Hay playeras, sudaderas, gorras, chicles, cacahuates, mazapanes. Llévelo, todo. Y todo original. Todo con la línea autorizada de los grupos, Jerry. A ver, es parte del folclore de los conciertos en México. Sí, o sea, muchas bandas hasta se han salido a comprar. Muchas bandas se han salido así, en digamos, disfrazados a comprar mercancía de sus grupos, porque una taza, esto no lo hacen donde. Entonces, hay buena memorabilia. Aquí en la colección de Rock and Beer tenemos una muy buena memorabilia, luego la enseñaremos. Pero, Jerry, tú te hiciste una muy buena playerita y Sí, pues... Oye, yo acabo de bajar, Jerry, permíteme, déjame ver. Te permito, licenciado. No, es que, fíjate, ahorita voy a enseñar porque... el pase que hicimos. Ajá, el pase que hicimos para el Auditorio Nacional, Jerry, aquí The Warning, de Rock and Beer. Qué buen concierto nos echamos. Sí, la verdad es que... Qué buen concierto nos echamos. Ya nos surge que... Ya se extrañan las guaguas, ya se extraña. Acaban de sacar, como bien dicen, el gran bailazo del Auditorio Nacional. Y siempre lo decimos, siempre estamos pendientes de las noticias, Jerry. Estamos esperando porque ahora se guardaron para precisamente, suponemos que están produciendo o grabando o componiendo nuevo material. Y entonces pues, es esta parte del proceso en el que pues no hay noticias, no sabemos, no hay algunas presentaciones aisladas en algunos, creo que se acaban de presentar en Sirius XM otra vez. Luego nos fuimos al cine a verlas, a la presentación en cine. Entonces, vamos a ver qué nos depara en este 2026, Jerry, con las guaguas. Pero mientras, tenemos una reacción que también nos han sugerido, Jerry, ya de algunas que hemos hecho, pero en distintos venues, es el acuerdo que tenemos aquí en Rock and Beer. Jerry, antes de que presentes la rola, Jerry, estamos muy bien portados. Muy bien portados. Estamos que no nos reconoce ni la tía Licha. Bueno, a ver, la tía Licha está saliendo peor que nosotros, Jerry, en esta semana. En esta semana la tía Licha se está portando peor que nosotros. Jerry, ¿y por qué decimos que nos estamos portando bien? Bueno, porque también estamos reaccionando a cerveza sin alcohol. No todo en la vida es alcohol, Jerry. No todo en la vida es alcohol. Hay opciones para los que son alérgicos al alcohol. Sí. O para los que tienen problemas de salud y entonces o están tomando medicina. Exacto. O los que quieren disfrutar un día, o van a manejar. O sea, si tome, no maneje. Eso exactamente. Pero, por favor. Es más, que se debe devolver la frase de principio de Rock and Beer. No, pero tome, no maneje. Y ya después sigue el programa. No, y ya después es porque en Rock and Beer todos los días son viernes. Así es. Jerry, vamos a disfrutar de esta Tecate. De esta Tecate Cero, que curiosamente Tecate es oriunda del norte, de donde son nuestras queridísimas guaguas. Exactamente. Y la Tecate normal, pues que no te gusta. No me gusta y no la calificamos muy bien. Quiero suponer que la Cero le va a ir un poco peor, pero le vamos a dar la opción de la duda. Una oportunidad. O sea, oportunidades se le dan a todo mundo. Exacto. Y entonces vamos con esta Tecate doble cero, que esta sí es doble 000 porque hay unas que son 0.4 como la modelo, que tiene un poquititititito, pero esta sí es... No, esta es agua con... Jerry, esta te puedes echar... Con esta te puedes... Estas son para después del partido, después de correr en tu maratón. Sí, 26, te puedes echar 26 litros, Jerry, y te llegas a casa perfecto. Jerry, pues saludcita con Tecate, vámonos. Ay, hijo, está como... Sí, como que tiene... Como que está plastificada, Jerry. Tiene un olor ahí raro.
Sí. No es el vaso, porque ese lo lavamos bien, ¿eh, Jerry? Porque a mí me huele igual. Sí, está como... Huele... Como a plastiloca. No tiene fecha de caducidad la lata. No, está nueva. O sea, ahorita aquí así como con hongos. Jerry, ¿has pegado algo con cola loca? Sí. Bueno, pues dale las 3. No, pues sí, me huele algo raro, por eso quiero ver si no tiene aquí adentro alguna. No, Jerry, no. Es la fermentación de la chela. Jerry, no te quejes que cosas peores te has bebido, inyectado e inhalado. Entonces, no, por favor. No. Jerry, me refiero a las vacunas del COVID. Sí, eso sí, las vacunas todas. Todas, quién sabe con qué nos inocularon. Inocularon. Jerry, vámonos en este viernes de las guaguas con una rola que me gustaría que presentes, Jerry, y que nos refieras en qué álbum podemos disfrutar de esta rola de estudio. La canción a la que vamos a reaccionar es More, pero es. Que salió para el álbum de Keep Me Fed, el último, Sí, ya con esto de estilo un poco más industrialón, más como la nueva onda del nuevo metal. Sí, exacto. Sí, más como de tecnología. De hecho, creo que es digitalón. lo más... Ellas tienen una gran influencia y tienen... siempre han admirado mucho a Muse. Okay. Y creo que esta rola es la más parecida al estilo de Muse que tienen, de hecho. Sí. O es de las que, de entre varias que tienen, que suenan mucho al estilo de Muse, que las han inspirado, obviamente. Sí, pero la magia de las guaguas nos hace que cuando ellas las tocan en vivo las convierten y le dan su toque metalero y eso nos encanta, ¿no? Exactamente. O sea, es el superpoder que tienen las guaguas. Las chicas superpoderosas. Que yo no sé si ya empiezo a pensar, ya lo hemos dicho en muchos... ¿Apenas, Jerry? No, ya lo hemos dicho en muchos programas, que me temo que muy maquiavélicamente lo hicieron a propósito para... captar diferentes públicos y una vez que ya los tienen amarrados, entonces ya en el concierto le pegan a la rola con todo el metal y con todo su estilo y como suena y nos encanta. Exacto. ¿No? Y hay versiones, y lo hemos dicho en otras ocasiones, Jerry, hay versiones que están en vivo y en el álbum, ¿no? En estudio. Y siempre nos ha tocado decidir, no, pues a mí me gusta más cómo suena en vivo. Pues órale. A mí me gusta... A mí, la verdad, sí tengo un 70-30 de que 70 me gusta más en vivo. Claro. A un 30, porque ya luego las escuchas en Pero no en todos estudio. o sea, no todas las bandas pasa eso. No. Es muy específico de las guaguas. Sí. Tienen una capacidad para tocar en vivo espectacular. Sí. Entonces, Jerry, vámonos con esta More del disco Keep Me Fed. Pero que esta fue precisamente... Acabamos de reaccionar en este mismo venue de los MTV de los Video Awards. A la de... A la de Evolve. Así es. Y qué interpretación. Nos dejó volados. Y en ese mismo escenario tocaron... No me acuerdo si esta la tocaron primero o la tocaron después. Que nos pongan en los comentarios. Pero fue en el mismo set. El orden de los factores en esta ocasión no altera el resultado. Y Jerry, ya... para que también si quieren ir a la anterior reacción en el Pepsi Center de More. Tenemos una en tenemos una en Pepsi Center y bueno, échense un clavado para verla, para que vean las diferencias de cómo cada venue es distinto. Así es. Jerry, pues vámonos con More del Keep Me Fed, con este viernes de las guaguas. Listos, Jerry, los controles. Vámonos. Close
Oye, sí trae una buena similitud al disco. Creo que trae ahí un efectito Ajá, de algún sintetizador sí, o algún backup de... Hay un backtrack ahí del sonido, pero... Exacto. Pero arranca interesante, ¿no? Pero no, o sea, porque... ¿Cómo que no? El disco, la canción del disco, aunque sí trae ese sonido que lo tienen que meter acá, Sí. tiene mucho más arreglos en el fondo, y esta simplemente se queda con Pau en la batería y el bajo de Ale, después de ese sonido del backtrack, y totalmente empiezan a tocar los instrumentos, y cuando entra con la guitarra, o sea, suena totalmente más a rock puro y duro, Sí. que a lo que te transmite en el álbum. Sí, claro. Yo. Sí. Ya entrada la rola, ya te da el rock and rollazo. Pero siempre respetando, por supuesto, bueno, pues la versión de estudio, ¿no? Sí, claro. Como tú decías, no le pueden quitar esos efectitos que le dan la sintonía y le dan el sabor a More. Pero sí, en vivo, bueno, pues le dan el metalazo. Tan es así que Ale todavía se da el lujo, pues de darle unos slides al bajo que bueno, pues entran con todo, ¿no? Entonces vámonos, mi Jerry, porque está buena el asunto acá. I find desire leaves me frozen, stranded, waiting between what could have been. Or am I sinking when I'm fully grounded? Standing still, going for the kill. Just count the noise, could you feel my voice? Give it all up, could you feed my senses? You know you love it. You love it when I need you. Do you need me? Yeah. You know I love it. I love it when you feed me. And you leave me begging for more. 1, 2, 3, go! Oye, antes de irnos al cierre, ya nada más para un último comentario. Sí. Además tenemos, o sea, lo que nos regala esta presentación es Ale en los coros, pero perfectamente, o sea, se escucha muy bien. Uh-huh. y nos demuestra que Ale también tiene ahí una voz privilegiada, sí. Que le gusta esconder y que nos la regala a cuentagotas. Le gusta esconder y no suelta el bolo. Cuando vas a un bautizo, Jerry, a manos llenas los regalos. Sí. Ale no. Ale dice poquito porque es bendito. Poquito porque es bendito, y entonces a cuentagotas nos regala estas presentaciones. Oye, y además, qué distinta. Bueno, voy a dejar este comentario para el final, Jerry, ya para cerrar. Venga. You know I love it. I love it when you feed me. Yeah, you leave me begging for more. You know I love it. I love it when you feed me. Yeah, you leave me begging for more. Muy buena rola en los MTV. Además, o sea, otra presentación excelsa en la que se ganan la presencia, su presencia en el escenario. Sí, siempre me gusta mucho. Sí. Jerry, quiero decir dos comentarios muy rápidos. La primera, de lo que decías de que Ale nos regala cuentagotas estas notas vocales. Uh-huh. Qué distinto son, por supuesto, pues, todos
vocalistas tienen sus estilos y los artistas, pero ¿cómo es el estilo de Ale a diferencia de Dani? Que Ale casi no articula la boca. O sea, parece que canta y se ríe. Sí. O sea, parece que se está cantando y está sonriendo. O sea, ella no articula tan... Y Dani es... O sea, se come el micrófono, ¿no? Toda o sea, la... Exacto. Ella transmite también mucha emoción en la cara. Exacto. Cambia totalmente de facciones. Sí. Es muy expresiva. Es brutalmente expresiva. Siempre lo hemos dicho, Dani canta como si estuviera enojada, como si estuviera queriéndose comer la canción. Y Ale es como si estuviera... o sea, hace una sonrisita y suelta la voz, ¿no? O sea, qué distinta es, ¿no? O sea, es mucho más sobria al cantar. Sí. Pero como tú dices... Pues cuando le podemos cachar cuando canta, pues es brutal. Y de hecho nos dimos cuenta en vivo que cuando canta Ale, bueno, pues el público se vuelve loco, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Y hay muy pocos venues que, por cierto, nos han pedido que reaccionemos a ellos. Estamos buscando la correcta porque muchos no tienen gran audio porque los graban en celular. Y la verdad es que si vamos a presentar esto, queremos la mejor versión de Ale cantando. Sí. Pero hay muy pocos venues en donde Ale ha tenido o ha decidido cantar. Sí. Y entonces están por ahí escondidos, pero vamos a encontrar la mejor versión y vamos a reaccionar a ella. Jerry, el que busca encuentra. Así es. Hay una de estudio, pero ella está muy chiquita todavía. Ok. Vamos a encontrarla. Jerry. Calification Amor en los MTV Music Awards. MTV Music Awards More es un 8 rotundo, redondo. Jerry, vienes complicado, ¿no? Vienes apretadón. No. Vienes apretado, mi Jerry, en temas de calificaciones. No quiero que vayan a pensar otra cosa los suscriptores, pero bien apretado, Jerry. Vienes apretadón en calificaciones. Suelta. A ver, suéltate. Yo con un 9. Muy bien. Un 9, Jerry. Muy bien, sí. O sea, la verdad es que... Jerry. Pero sí te está costando trabajo soltar las calificaciones, Jerry. Sí, pues es que soy maestro difícil. Yo no soy barco. No eres barco. No eres maestro Titanic. Sí, no. Sí. Jerry, entonces te vas con un... Con un 8-8. Yo voy con un 9 porque me gustó. ¿Va? Oye, Jerry, qué espantosa cerveza nos acabamos de tomar. Exactamente. Jerry, yo creo que esta es la que me puso bajón y como esta le voy a poner una calificación muy Jerry, reprobatoria. yo no sé en qué pensó Tecate, pero hemos probado la Corona Cero. Sí, completa y creo que se quedará completa. Sí, hemos probado la Corona Cero, la Heineken Cero. Sí, algunas últimamente la Modelo Cero. Que le di 8-9 sí, calificación a una 0. No tiene nada que ver el 0, ¿eh? Sí, no. Si creen que la califico mal por el 0. Sí, no. No. Y estas cervezas que hemos probado se han defendido, pero esas, Jerry, el sabor que... O sea, no quiero decir el sabor al aire. Sabe a plástico. Jerry. A ti te sabe a plástico, a mí me sabe a otra cosa. Pero... sí, ¿verdad? Sí. Y no. Sí, no sé si esté mal, y entonces por eso no quiero... No, seguramente así sabe. Porque por sí la Tecate no es una super cerveza. Entonces, Jerry, dale. No, este es un 5. No tengo ni el gráfico y voy a tener que hacerlo por culpa de se va con 5 y... Ok, Jerry, viene duro, Jerry. Viene bravo. Viene bravo, Jerry. Sí, yo voy con 6.3. Marco. Lo pasaste. Para que no hiciera examen de Jerry, la verdad no es que quieres calificar el examen de repetido. Pensé que el examen de laboratorio. También. Sí, la muestra de laboratorio, no la quieres analizar, Jerry. Llévala ahorita a analizarse a laboratorios. A laboratorios Rodríguez. No, a los Ruiz. Ahorita te la reciben. ¡Gol! No digas laboratorios Ruiz, mi chavo. Córtale. Laboratorios famosos que empiezan por Plaza Dorada. Jerry, ya revelamos dónde estábamos. Sí, ya. Oye, Jerry, fatal la cerveza, pero bueno, eso no nos va a quitar la felicidad de estar en un viernes de The Warren Jerry. Y bueno, pues, suscríbanse, no se olviden seguir recomendando, a ver si nos ponen su recomendación de canciones en las que canta Ale, que tengan buen sonido, que se oiga bien su voz, porque la vamos a presumir.
No es para que se oiga ahí todo Maltrecho. todo maltrecho. Como la cerveza que se acaba de tomar Jerry. No se olviden de comentar, no se olviden darle like, darle a la campanita para que les recuerde de los videos que vamos sacando y denle suscribir, no les cuesta nada, es la vara con la que nos mide YouTube y es totalmente gratis y a nosotros sí nos ayuda mucho. Nos sirve mucho. Jerry, pues cerramos un viernes más de The Warning, que nos sugieran en qué otros venues vamos a reaccionar, aunque sea algunas rolas que ya hemos hecho, pero como bien dijiste, cada rola tiene su tonalidad y tiene su tinte, su interpretación en los escenarios y por supuesto, pues vamos a reaccionar de manera distinta, aunque sean rolas iguales, Jerry. Entonces, listos con este viernes de The Warning, Jerry. Cuídate, cerramos cápsula, vámonos. Listo.